Jesús y la ley. De eso trata el tema que quiero compartir con ustedes. Escribas y fariseos usaron la ley durante todo el ministerio de Jesucristo como un arma para atacarle, ¿verdad? Para desprestigiarle, para acusarle continuamente, como expertos que eran en la letra de la ley, que lo eran, la usaron una y otra vez como una excusa, como algo con que poder atacar a nuestro Señor. Y Jesucristo también conocía la ley. La conocía, la letra de la ley, pero que conocía sobre todo el espíritu de la ley. La ley, la verdad es que nos produce sensaciones encontradas, ¿verdad? Por una parte, nos puede causar cierto temor o preocupación ante una determinada situación, ¿verdad? La ley a veces te hace pensar, te hace meditar, hace tener temor. Si tenemos temor por la ley, algo pasa, ¿verdad? Preocupación. Pero por otra parte, también la ley nos da seguridad, nos da confianza, ¿verdad? Cuando sabemos que estamos a bien con la ley, y hablo de la ley en general, toda la ley, aunque toda la ley emana de Dios. Toda la ley humana, cualquier ley emana de la ley de Dios. De ahí procede toda ley, o una adaptación de esta ley. El ser humano tiene una constante confrontación y meditación con la ley, ¿no? Todos, de alguna manera, quizá inconscientemente, pensamos si estamos a bien con la ley. Y sobre todo, aquellos que hemos recibido a Cristo, nos preocupa que estemos a bien con la ley que es los 10 mandamientos, ¿verdad? De hecho, la ley la podríamos resumir en esto, y resumiendo más, en uno solo, que todos conocemos. El hombre podría haberse librado de ese temor de la ley, pero por su desobediencia, por nuestra desobediencia, el hombre tuvo que enfrentarse a ese temor ante el incumplimiento de la ley. Sabemos cuándo sucedió, ¿verdad? En Génesis, cuando después de haber desobedecido, Dios Padre, Jehová, se paseaba por el huerto, y en el versículo 9 nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hasta ahora no se había escondido nunca de Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y ahí, para nuestra desgracia, comenzó todo. Luego la gracia nos salvó, pero ahí se inició todo. No por casualidad, nuestro Señor Jesucristo empieza diciendo a los escribas que le atacaban una y otra vez, como decía, con esta discusión eterna de la ley. También tengamos presente, que será un punto que compartiré con ustedes, que sobre la ley cuando se referían a la ley, hablaban de muchas cosas. En todo el Evangelio vemos alusiones a la ley, y la ley se refiere a muchas cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo empieza diciendo en ese pasaje: no penséis que he venido para abrogar la ley. Empieza por decirles: vosotros me atacáis por algo que yo no hago. Yo no he venido para abrogar la ley. Sabemos a lo que vino, ¿verdad? Todo este capítulo, el 5, el 6 y el 7, forman lo que se llama el Sermón del Monte, o el gran discurso de nuestro Señor Jesucristo, en el que Jesucristo mostraba muchas cosas en las que quería que sus hijos, aquellos que le recibieran, vivieran con ese modelo, por decirlo de alguna manera. Expresa, por una parte, la naturaleza de su mente. La naturaleza de Cristo está expresada en estos capítulos, en muchos otros versículos del Evangelio. De manera particular, si queremos saber lo que piensa Jesucristo de los hijos de Dios, de sus hijos, los que le recibimos, leamos el 5, el 6 y el 7 y sabremos lo que piensa Jesucristo. Nos muestra su mentalidad, y que Jesucristo la pone como un modelo que debería ser la nuestra, que debería ser nuestra manera de vivir, aunque en nuestra imperfección, en nuestro pecado, resulta muy difícil hacerlo, ¿verdad? Pero este es el propósito del pasaje: mostrar algo que Dios quiere que cada uno de nosotros viva para vivir en ese espíritu.
Eso es lo que quería mostrarle Jesucristo al hombre, ¿no? Que entendiera la ley, pero sobre todo el espíritu de la ley. Porque es importante que reconozcamos que pecamos, que nos equivocamos. Esa es nuestra naturaleza. Que no hay justo, que no hay justo. Todos cometemos algún error o lo hemos cometido. Pero debemos tener principios y metas elevadas. Es lo que nos quiere mostrar el Señor. Pero también nos muestra a la vez, pero para ayudarnos, nuestra insuficiencia, nuestras limitaciones, aquello a lo que no podemos llegar. Y que solamente lo conseguimos cuando nos acercamos a Cristo, ¿verdad? Y cuando sabedores y que hemos recibido su perdón y su misericordia por gracia, podemos descansar. Sabemos que tenemos un abogado que está siempre a nuestro lado y que intercede por nosotros. Hasta el punto que Él murió en la cruz para cumplir incluso con la ley ceremonial, un cordero perfecto, santo, sin defecto, que dio su sangre por nosotros. Hasta en esto Jesucristo cumplió la ley, no tenía por qué hacerlo, hubiera podido hacerlo de otra manera. Ese pasaje en concreto y los versículos que leeré a continuación, algunos versículos hasta el versículo 44, solamente algunos, nos dan 3 lecciones. Una nos muestra los 4 significados de la ley. Porque cuando hablamos de la ley, cuando se acercaban a Cristo, tanto sacerdotes como escribas como fariseos, cuando se referían a la ley, hablaban de la ley, pero algunos aspectos de la ley. Y no siempre se entendía lo mismo con la ley. También hablaremos porque nadie está por encima de la ley. Esa es la realidad. Nadie está por encima de la ley. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es que hay una sola ley. La ley del Señor, los 10 mandamientos. Y de ahí emana todo. Cristo se ofreció, como decía, en sacrificio por los pecados del mundo. Esa es la realidad, ¿no? Había una condena para cada hombre que pecaba, que desobedecía a Dios. Y Cristo, el Hijo de Dios, de acuerdo con el Padre, no creyendo que su creación fuera destruida, se avino a pagar el precio que había que pagar por el pecado. Por lo tanto, Él no abolió la ley. Él la perfeccionó y obedeció fielmente en la tierra. Él, a pesar de que les discutía con ellos y les enfrentaba a su error y a su hipocresía, Él la cumplió toda para dar ejemplo y testimonio. La verdad es que los escribas y los fariseos lo odiaban. Lo odiaban porque Él, conocedor de la ley, que era Jesucristo, la conocía también como para mostrarles cada uno de sus errores en su interpretación, porque eran teóricos de la ley, y Jesucristo, que conocía también la teoría, pero sobre todo conocía la práctica y el por qué había venido a la tierra. Eran legalistas y Jesucristo lo que hacía era denunciar su legalismo, y eso lo odiaban por esta razón, porque de alguna manera los descubría delante de los judíos. De alguna manera, Jesucristo les estaba diciendo: estos que os dirigen a vosotros, que os dan lecciones a vosotros, que teorizan sobre la ley, estos son hipócritas. Y señalaba aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo quería mostrarles. Jesús quería aclararles que lo de verdad ordenaba la ley, cuando citaba la ley, podía referirse a 4 cosas. Brevemente quiero aclararlo, ¿no? Cuando nos referimos a la ley en todo el Evangelio, sobre todo en todos los Evangelios, por una parte, en alguna de estas situaciones, cuando se referían a la ley, podían referirse a los 10 mandamientos. Para un judío, los 10 mandamientos era la ley, evidentemente, para nosotros también es verdad. También, cuando se refieren a la ley, en algunos de los versículos, se refieren a los 5 libros, al Pentateuco. También se les denominaba la ley, los 5 primeros libros, como sabremos: Génesis, Levítico, Números, Éxodo y Deuteronomio. Cuando un judío, cuando un escriba hablaba de la ley, se refería al Pentateuco. Incluso también podía incluir el Pentateuco, los 5 libros y los profetas. Ese era el concepto de la ley, que era correcto, eso era la ley. Pero el cuarto significado que daban a la ley, ese ya se salía un poco de su fuente. Los escribas y los fariseos ya habían empezado 200 o 300 años atrás, generando normas y más normas sobre la ley.
En general, además, no estaban escritas, eran orales. De alguna manera se estaba creando una tradición sobre lo que decía la ley, pero Dios no había enseñado esto. Era obra de los escribas, de los fariseos, que iban añadiéndole norma a la norma y a la subnorma. Luego venía otro rabí y sacaba una norma distinta, y había llegado a ser tal cúmulo de normas y de cosas imposibles de cubrir que el judío siempre estaba condenado a estar pecando porque no podía cumplir todo aquello que le decía. Cuando hablamos de la ley, cuando Jesucristo se enfrentaba a la ley, por eso hay tanta discusión y nuestro Señor Jesucristo tenía que puntualizar tanto, no siempre se referían a la esencia, a la verdad de la ley, se referían a mandamientos, por decirlo de alguna manera, de hombres, no a los mandamientos que Dios Padre Jehová había inspirado, sino a lo que ellos habían ido creando sobre la ley. Manipulaban la ley hasta convertirla en una pesada carga, que nadie podía cumplirla, era imposible estar a bien con la ley, no se podía. Y lo paradójico es que le acusaban de contradecir la ley. Aquel que había venido a cumplirla y a elevarla y a despojarla de todo con aquello que se le había cubierto, le acusaban de incumplirla. Pero eran ellos que la incumplían, porque cambiaban enseñanzas de hombres, interpretaciones de hombres, cambiaban por el espíritu de la ley, que es muy sencillo, ¿verdad? Si lo hiciéramos, ¿se imaginan? Amarás al prójimo como a tú mismo y a Dios sobre todas las cosas. Desaparecería todo el mal del mundo, todo el pecado, toda la injusticia, toda la avaricia, solamente haciendo esto. Qué sencillo que es, ¿verdad? De decir, no tanto de hacer para el hombre. Las normas, nadie está por encima de la ley. Quiero seguir. Las normas de Dios no han cambiado. De hecho, Dios no trajo nada nuevo. Al contrario, refrescó y limpió, abrió las puertas, por decirlo de alguna manera, que entrara el aire y mantener lo que Dios Padre había ordenado a Moisés. Las normas de Dios no han cambiado. Eso sí, en nuestras fuerzas, Cristo nos mostró que no podíamos cumplirlas, solamente por la misericordia de Él. Y qué confianza que nos da, ¿verdad? Cuando sabemos que ante cualquier situación, Cristo siempre estará con nosotros y está con nosotros. Cuando nos equivocamos, que seguro que lo hacemos alguna vez, un servidor, sé que si me acerco a Cristo, a su trono de gloria, Él intercederá por mí ante el Padre. Y si sé que le pido perdón sinceramente y rectifico, que el Señor no necesita calculadora, ni tiene memoria, o tiene una memoria eterna, ¿verdad? Él sabe todas las cosas y ve en nuestro interior. Quiero leerles un versículo en Juan 12:47, y es importante, y Cristo lo dijo para aclararlo una vez más lo que había venido, y dice el Señor: al que oye mis palabras y no las guarda. Uno puede pensar, hago una interrupción en la lectura, que uno dice: al que oye mis palabras y no las guarda, lo voy a fulminar con un rayo y lo voy a fundir. Uno podría pensar esto, ¿no? Podría leer, añadir al que no, y no pensaría: hombre, y tiene derecho, es Dios y tiene razón, pero no. Permítanme esa licencia, ¿eh? No digan que yo he dicho que la palabra decía esto. He dicho que lo he dicho yo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Eso nos da una confianza, poder saber que tenemos a alguien que nos quiere, que a pesar de todo podemos tener que pagar las consecuencias de nuestros errores. Señor no hace trampas, pero que dice: yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Sigue dando confianza, sigue dando un brazo extendido, sino a salvar al mundo. Esas palabras a los judíos y a los no judíos, aunque sabemos que la mayoría lo eran, que le escuchaban, les debía causar un alivio, un descanso. Alguien que venía, que decía que era el Mesías, muchos ya le recibían como tal y lo creían, y otros no lo creían o no les convenía que lo creyesen. Ese algo que decía que era el Hijo de Dios venía a deciros: aunque os equivoquéis, yo os perdono y yo os voy a salvar. Contra unos que decían: aunque el sábado andes 20 pasos y solamente puedes andar 15, estás condenado. O que cualquier cosa, cualquier tontería de los miles de tonterías que hicieran, estás condenado.
Los escribas, una breve anécdota, cuando estaba estudiando este tema, es apasionante, les invito a que lean y profundicen en el tema de la ley, de lo que interpretaban los judíos por la ley. Iban sacando normas sobre normas. Una que me impresionó, que no la conocía, era que salió una norma que solamente no se podía escribir en sábado, ni escribir. Bueno, en su sentido. Pero si escribías una palabra en una hoja, sí que podías hacerlo. Eso estaba permitido. Una sola palabra en una hoja. Vale, uno piensa que tontería. Pero luego otro escriba, porque iban añadiendo cosas, escribió y dice, sí, una palabra en cada hoja. Por lo tanto, puedo escribir una palabra en una hoja y en otra hoja otra palabra. Y ya no incumplió el sábado. Que hábiles, eran inteligentes, no crean ustedes, de tontos no tenían ni pelo. Solamente puedo escribir una palabra, un escriba había dictaminado, entonces un rabí, entonces otro dijo, de acuerdo, si solamente se puede escribir una palabra en una página, escribiré la otra palabra en otra página. Y podían escribir una frase o otra norma usando, incluso en sábado, usando otras hojas. Como tontos, ¿verdad? Como niños. Bueno, iban creando las normas así para acabar ese tema, es apasionante. Uno dijo que solamente no se podía escribir con tinta azul ni negra. Entonces otro, ergo, dijo, ay, ya, ni negra ni azul. Inventó otro color, porque no había ninguna norma que dijera que no... para quedarse locos, ¿verdad? Así estaban los pobres, con tantas normas absurdas y tontas que desvirtuaban la verdad de lo que Jehová les había enseñado, les había mostrado. Le acusaban de contradecir la ley, pero él lo que quería era que cambiaran las normas que los hombres habían creado sobre la ley. Y mostró esto, que solamente él era capaz de cumplirla. Y los discípulos, los escribas, incluso sus discípulos, dudaban a veces si él quería cumplirla o no quería cumplirla. No tenían muy claro exactamente en algún momento que sí, que era Mesías, que era el Hijo de Dios, eso lo aceptaban, porque veían su poder, veían sus señales, veían su sabiduría, su doctrina, ellos entendían, pero aún así no tenían muy claro cómo lo harían. El 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo estaba revelando a qué había venido y cómo lo iba a hacer. Y poco a poco se lo iba mostrando. La verdad es que no podemos quebrantar los mandamientos y eludir sus consecuencias. Eso sí que el Señor no hace trampas. Nos ama, nos perdona, derrama de su misericordia, nos da la mano para levantarnos, pero las consecuencias a veces de nuestros errores, estos los tenemos que pagar, de esto no se nos libra. Pero también sabemos que cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, a pesar de tantas vicisitudes y conflictos y tantas situaciones, cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, sabemos que tenemos a alguien que estará con nosotros todo el tiempo. Su Espíritu Santo está en nosotros y nos da luz y nos ayuda en el día a día, en el caminar, en enfrentar tantos conflictos, tantas situaciones, tantas cosas que no entendemos, tantas cosas que no podemos afrontar, pero sabemos que si nos aferramos a Cristo y a su misericordia y al espíritu de su ley, Él nos sacará de cualquier situación. Solo podemos cumplir esa ley en el sentido del término que queremos cuando nos aferramos a Cristo. No hay otra manera, no hay otra manera. No, por muy cumplidores que seamos, hagamos lo que hagamos, la única manera de permanecer firmes en la fe es estando aferrados a Cristo. Es la única manera que nos puede mantener y nos mantiene para enfrentar cualquier situación. Los mandamientos nos salvan. Lo que nos salva es la fe. Pero eso sí, los mandamientos marcan el camino que nos llevan a Cristo y a la vida eterna. Esa es una realidad. Yo soy salvo porque por fe he creído en Cristo y le he recibido y le he pedido perdón. Y en ese momento, cuando mi fe es sincera,
intento vivir de acuerdo al espíritu y a la letra de los mandamientos, a pesar de las dificultades y a pesar de todo aquello con lo que tengo que luchar. Nadie está por encima de la ley. Nadie. La ley es igual para todos. No importa nuestra condición, no importa cómo seamos, nuestra edad, nuestro género, que hay dos géneros, o sigue habiendo, creo, solo. Hay una sola ley. Esa es la realidad. Simple, sencilla, pero profunda, profunda. Y es perfecta porque la emana Dios. El 20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A todos aquellos que les estaban escuchando, que conocían toda la ley, la estudiaban muchos de ellos, como sabemos, los varones sobre todo, a partir de los 12 años, acudían a la escuela, a estudiar el Talmud, a estudiar los libros, a estudiar lo que les enseñaban los maestros. Pero Jesucristo quiere elevar la ley a otro nivel. Y a continuación, en los demás pasajes que vienen a continuación, yo les leeré algunos versículos para poder desarrollar eso que yo he leído y que creo que es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él lo que quería era mostrarles la ley, pero corregir a los escribas, a los estudiosos, a los maestros, aquellos que le habían añadido a la ley que no era realmente el Espíritu de Jehová que había mandado. En el 21 dice: oísteis que fue dicho. De alguna manera está diciendo: os han enseñado. Oísteis que fue dicho: a los antiguos no matarás. Evidentemente, uno de los mandamientos. Pero yo os digo, pero lo dice con autoridad. A continuación el 22. No es una sugerencia, no es un consejo, porque bueno, es mejor que... No, oísteis que fue dicho. Es cierto, eso lo ordenó el Padre a Moisés: no matarás. Pero yo os digo que matar se puede matar de muchas maneras. Desprestigiando, acosando, insultando, criticando al hombre. Se puede destruir al hombre muchas veces con palabras, con actos, con actitudes. Jesucristo afirma: sí, lo que os han dicho, eso es correcto, eso es la ley del Padre. Pero además se puede matar de muchas maneras. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y desarrolla el versículo. Muestra que podemos matar de muchas maneras, y lo hacemos muchas veces. Muchas veces con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento con los demás, de alguna manera les matamos o los podemos destruir. Sigue diciendo: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Sabemos a qué se refería. Pero yo os digo, de alguna manera está diciendo otra vez, lo está elevando. Pero yo os digo que el adulterio también se comete en el cerebro, en el pensamiento, con mi actitud, con mis deseos, con mi concupiscencia. Confirma lo que decía el adulterio, pero también podemos adulterar de muchas maneras. Mirando, deseando, concibiendo en nuestro corazón deseos y anhelos, que también es una forma de adulterio. Claro, los que les estaban escuchando debían estar desarmados, debían estar perplejos. ¿Cómo? También ellos creían que no, que el único pecado era matar. Ellos creían que el único pecado de adulterio era de una manera determinada. No, además de Jesucristo estaba mostrando el listón que quiere para aquellos que hemos decidido seguirle y vivir según su evangelio. Sigue diciendo: también fue dicho, aquí en vez de el oísteis que fue dicho, tiene el mismo significado. Además también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer debe carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, de alguna manera estaba diciéndoles: la dureza de vuestro corazón lleva a estas situaciones. De alguna manera estaba mostrando su misericordia
para la gente que incumplía de alguna manera esos mandamientos, seguían siendo vigentes. Pero de alguna manera Jesucristo estaba mostrando que lo que realmente hacía pecar al hombre y hace pecar al hombre es el corazón, la dureza del corazón, su falta de misericordia y de generosidad. Oísteis, además también habéis oído, sigue diciendo, y es el mismo significado, oísteis que fue dicho, además también habéis oído que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos, tus juramentos. Pero yo os digo, sigue el Señor diciendo, no jures en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El judío en general no se atrevía a jurar, porque jurar, la misma definición de la palabra es poner a Dios por testigo. Jurar, el significado, la raíz de jurar es poner a Dios por testigo. Y el judío no se atrevía a poner a Dios por testigo. Tenía temor, porque sabía que si ponía a Dios por testigo, tendría que cumplir. Y no juraba por Dios. Pero se habían inventado otras formas, otros juramentos, que ellos sentían que no les obligaban. Juraban por la tierra, juro por la tierra, hacían unos juramentos grandilocuentes. ¿No te ha pasado a ti en alguna ocasión a alguien? Yo te juro por, yo qué sé, por cualquier cosa y desconfían cuando hacen tanto énfasis. Y de alguna manera la cultura judía había llevado a que se juraba por la tierra, por el cielo, por Jerusalén, por lo que fuere, menos por Dios. Porque el judío, en normal, en general, se sentía obligado a cumplirlo. Y claro, y los judíos, cuando tú jurabas por una de estas cosas, sabían que no lo ibas a cumplir. Era una especie de clave social, cultural, que conocían. Cuando alguien juraba, sabían que estaba mintiendo por lo que no lo iba a cumplir. Jesucristo, en su sabiduría como Dios, lo resuelve de una manera muy simple, muy sencilla. No juréis por nada, simplemente que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Qué confianza que nos da alguien al que cuando nos dice un sí lo cumple. Te da certeza, ¿verdad? Cuando tú tratas con una persona que cuando te dice un sí, de lo que sea y sobre que sea, es sí. Entonces tú confías y de esta persona no te hace falta que te dé ninguna prueba más. En cambio también, cuando es alguien que te dice no y cumple su no, también te da confianza. Tanta confianza puede dar un sí como un no en una persona. La diferencia está en que esta persona cumpla el sí y cumpla el no. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra. Acabo en el 37. Pero vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Nada más. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Así debería ser, ¿verdad? Nuestro sí debería ser sí y nuestro no debería ser no. Oísteis que fue dicho, el 38, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley, que no era una ley de venganza, al contrario, pretendía todo lo contrario. Pretendía limitar el castigo. Realmente pretendía ser justo, para que alguien pagara por un valor de lo que fuere, a igual o parecido a lo que había perjudicado. Lo que pretendía era limitar la venganza. No era una venganza, era un pago, era una restitución de alguna manera. Si tú haces esto, si le matas la vaca a tu vecino, pues le tienes que comprar otra vaca. Luego había otras disquisiciones y valoraciones, pero en definitiva lo que Jesucristo les quiere mostrar es: oísteis que fue dicho ojo por ojo. Pero Jesucristo no niega esto, pero Él les da otro enfoque, les cambia el enfoque. Les dice: no resistáis al que es malo, antes que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso sí que les descolocaba totalmente. No tanto no negaba el que se pagara por justamente lo que se había perjudicado, sino le daba otra visión, otra perspectiva. El que te ha hecho daño, ofrécele la otra mejilla. Y eso al hombre y a la mujer le cuesta mucho poner la otra mejilla. Pero Cristo es lo que enseña. Cristo no iba en contra de la ley, ni va contra la ley, porque la ley, si es justa, es necesaria. Yo les decía al principio que estamos tranquilos y confiados en la ley cuando sabemos que nos puede beneficiar o defender, ¿verdad?
Cuando sabemos que la ley está de nuestra parte, decimos, no, porque la ley está de mi parte. No lo has dicho nunca tú esta frase. Yo sí en alguna ocasión, pero a veces está en contra de mi parte. Pero si somos razonables, entendemos una visión y el otro. Cuando les dijo, pon la otra mejilla, eso fue algo revolucionario. Quizá esa sea uno de los cambios trascendentales de nuestro Señor Jesucristo. Ofrecer otra visión al mundo, y empezando por su propio pueblo, de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Sí, cumplir la ley, cumplir los mandamientos, evidentemente, pero hacerlo con amor, con generosidad, con entrega. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esos dos versículos, el anterior y esto, son los que abrieron un camino nuevo y revolucionario, por decirlo de alguna manera, a aquellos que por gracia aceptaban el perdón y la salvación. Les mostraba un nuevo camino el Señor. No pagues mal por mal, paga bien por mal, algo que en la mentalidad judía no lo concibían, pero además el siguiente también iba en contra de todo aquello en los que habían sido educados. Amarás a tu prójimo, fue dicho, es cierto. Y se les había enseñado, Dios Padre, Jehová no había enseñado esto en ningún lugar, y aborrecerás a tu enemigo. En la cultura judía, que la verdad que eran muy racistas, de raza, hay que reconocerlo, ¿no? Para ellos, todo el que no era judío era enemigo. No importa si era bueno, si era malo, no. Todo el que no era judío era su enemigo. Solamente eran amigos los judíos. Los demás, aunque fuesen amigos, no eran amigos. Eran enemigos, había que aborrecerles. Con ese punto yo querría acabar. Jesucristo mostró lo que era la ley de verdad. Mostró lo que era la ley porque quería despojarla de todo legalismo, de todo mandamientos de hombres que habían añadido al espíritu de la ley, a la verdad de la ley, y quería mostrarles. A la vez también quería mostrarles sus errores para que corrigieran y para que aceptaran que el camino que abría el Señor, ese camino que es la verdad y la vida, lo entendieran. ¿Por qué? Porque era un camino superior y a la vez les mostraba, nos muestra, y lo hace con amor, como hace las cosas Jesucristo, con paciencia, sabiendo que podemos. No digo que sea fácil. Les estaba mostrando un nivel superior de la ley. La despojó de todo aquello que estaba añadido, pero además les mostraba lo que tenemos que hacer, no solamente lo que no hay que hacer. Jesucristo no se limitó a decir, eso no lo hagáis, porque no se puede hacer, sino haced. Ahí Jesucristo pasaba a otro nivel. No os venguéis, sino encima dad la otra mejilla. Amad a vuestros amigos, por supuesto, eso ya cae por su peso. También a vuestros enemigos. Eso era lo revolucionario de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que marca la diferencia del Evangelio en el mundo cuando de verdad lo cumplimos. Cuando cumplimos no solo la ley, evidentemente, sino que además damos más pasos y llevamos el amor y la misericordia y la luz de Cristo. Ahí ya no daban crédito, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor nos estaba mostrando el amor, su amor puesto en práctica. Un amor y una misericordia que en su modo perfecto solo está en Dios y en su Hijo Jesucristo, pero un amor y una misericordia que nosotros también podemos vivir y podemos desarrollar. De hecho, el Evangelio hoy toca las vidas cuando ven en nosotros amor y misericordia. Hombres y mujeres iguales que los demás, evidentemente, pero que creemos que lo que debemos hacer es amar a los demás, aunque no nos amen, aunque nos desprecien, aunque nos insulten, aunque se rían de nosotros, no importa. Cristo también fue tratado mal, pero Él no le importó. Él obedeció al Padre y lo cumplió. Y nosotros también debemos hacerlo. Es lo que dice Jesucristo en definitiva. La ley no abrogó ni una sola coma, ni un solo
la ley que Jehová, Dios Padre, había mostrado, Él la aclaró, la despejó, la limpió de todo aquello que la habían cubierto para mostrar la esencia de lo que tenían que hacer. Pero además abrió un camino nuevo en el que todo aquel que recibe el Evangelio hoy sabe que es lo que tenía que andar, en el de amar a pesar de, en el de ser misericordioso, aunque no nos amen a nosotros, el de poder dar ejemplo y testimonio. Mi corazón era mostrarles que todos aquellos que hemos recibido a Cristo sabemos que tenemos que es un caminar diario, que es una lucha diaria, que es cada día. No hemos llegado ya hasta que Cristo venga a recoger a su iglesia. El reino ciertamente ya ha llegado. También sabemos que a pesar de tantas cosas que nos traen a veces tristeza y dolor, lo que el Señor ha enseñado y quiere que vivamos nos lleva a la paz, nos puede llevar a la paz, nos puede llevar al gozo y a la alegría de ser hijos suyos y de vivir según lo que Él nos ha enseñado. Y si les parece bueno acabar con una oración, les invito a levantarse y acabemos con una oración, hermanos.